Hola. No, no estoy hoy en París dibujando, sino que estoy confinado aquí en Madrid y estoy en el estudio y voy a aprovechar el tiempo para hacer un dibujo grande en acuarela de tamaño 70 por 50 de una vista panorámica de París. Aquí veis un poco mi estudio con las luces, los materiales, rotuladores, lápices. Y aquí tenéis el papel, que como veis es un papel de acuarela grande que está colocado sobre un tablero. Luego os explico un poquito. Lo primero que hago antes de hacer el dibujo es documentarme un poquito. He ido buscando en Google fotos de París y he visto esta que me ha gustado, tiene bastantes elementos y es interesante y voy a intentar reproducirla. Pero se me queda un poquito corta, sobre todo por la izquierda, así que voy a intentar añadir algún elemento más en el dibujo. Entonces, a partir de esta foto, en Photoshop, voy a conseguir esta otra que veis que tiene unos cuantos más elementos que ahora os comento. Tiene aquí arriba la colina de Sacré-Cœur. Ahí a la derecha todo el barrio de la Défense con el arco de la Défense. Aquí a la izquierda abajo he puesto una típica casa con sus mansardas y bordillas. Y aquí abajo he puesto otra casa y ahí al fondo he puesto un par de cúpulas más. Para reproducir mejor esta foto ampliándola voy a usar la cuadrícula. Este método es básicamente dividir tanto la imagen como el papel en cuadrículas para reproducir el dibujo. Arriba a la derecha tenéis un link de un vídeo un poco más extenso que he hecho anteriormente sobre cómo usar la cuadrícula, cómo hacerla y otros detalles más. Si podéis ver el vídeo para enteraros un poco mejor. La ventaja principal que tiene este método es que podemos centrarnos en algún cuadrado, una serie de cuadrados del dibujo para dibujarlos más en detalle. Por ejemplo, aquí veis que de la foto, en la parte central está la Torre Eiffel que ocupa unos 2 por 5 cuadrados. Entonces, en el papel me centro en esa parte que obviamente es más grande que la imagen que tengo en la pantalla, pero como tengo la misma cuadrícula hecha, puedo ir reproduciendo lo que hay dentro de cada cuadradito pequeño para así conseguir la forma con sus proporciones correctas y eso. Entonces, como veis, son unos hilos que se mueven un poquito, están tensos por arriba y por abajo, pero no están unidos en las esquinas, sino que se pueden mover un poquito, entonces se puede incluso dibujar una línea a través de los hilos, forzándolos un poquito para que cedan un poco. Lo primero que voy a hacer es dibujar algunos puntos de referencia, como esta planta intermedia que hay aquí horizontal. Luego ahí a la mitad superior de la torre hay una pequeña manchita que es una plataforma para los ascensores y eso. Y luego voy a dibujar también los límites que tiene por abajo, que son este tejado así un poco trapezoidal que hay aquí en primer plano a la izquierda y luego otro tejado un poco curvo que hay a la derecha. Son tejados del Museo del Louvre que se ven aquí en primer plano y luego al fondo está la torre. Entonces voy dibujando a lápiz todas las líneas más básicas para saber la anchura que tiene que tener la torre y todo eso. Veis que me voy fijando, voy reproduciendo lo que hay dentro de cada cuadrado, pues mido a lo mejor la torre empieza a mitad del cuadrado este que estoy dibujando y acaba como a una quinta parte. Y entonces pues ya voy uniendo las líneas y voy haciendo aproximadamente lo que ocupa la torre dibujado a lápiz. Esto luego cuando lo pase a rotuladores, cuando ya lo voy a definir mejor
y cuando lo pase al rotulador ya no tendré todos estos hilos rojos por delante, así que me será más fácil hacer un trazo más uniforme. De momento lo que estoy haciendo es simplemente trazos así suaves para encajar un poco la torre, que no se me vaya mucho de proporción y que esté en su tamaño correcto respecto a los demás edificios, etcétera. Entonces voy a hacer simplemente los trazos más básicos y luego ya los detalles de las vigas estas que se cruzan por ahí, eso lo haré ya a rotulador. Una vez que tengo definido el contorno de la torre, voy a marcar estas divisiones horizontales que me van a servir un poco de guía y que me van a ayudar luego a hacer ya el dibujo definitivo. Veis que la torre, aparte de los contornos, tiene una parte central que es como una columna un poquito más oscura. Esta es la columna por donde va el ascensor. Si habéis subido a la Torre Eiffel, os acordáis que hay unas escaleras y un ascensor hasta una planta intermedia y luego desde allí hasta la parte de arriba del todo hay un ascensor pequeñito y ese ascensor va por un hueco que está justo en medio de la torre. Esa es la sombra un poquito más oscura que se ve a través de los hierros. Entonces eso lo marco también para luego sombrearlo en su momento. Y veis que la torre, el punto de vista desde el que la tenemos, se ven dos caras. No está frontal, está un poquito girada en 45 grados, entonces se ve el lado izquierdo y el lado derecho. Y hay unas patas que salen tanto a la derecha como a la izquierda, como la central, que hay que ir marcando a lápiz las vigas principales para luego ya cuando lo pase al rotulador tener una guía de por dónde van todas las vigas y poder hacerla con un poquito de orden, que no sea ahí un caos de vigas, porque la Torre Eiffel es un monumento muy complicado de dibujar por la cantidad de vigas que tiene y de líneas que salen hacia todos lados. Entonces es mejor empezar marcando una base en lápiz que luego nos sirva de guía y dar los detalles posteriormente ya a rotulador. Voy borrando un poquito las líneas que ya no me sirven para no liarme mucho y la idea es quedarme con las líneas verticales más básicas y marcar algunas líneas horizontales, un poco de referencia para luego ya completarlo ya con más detalle. Aquí en medio veis que hay una especie de cabina, como una plataforma. Es la plataforma a la que se llega en el primer tramo del ascensor y hay distintas salas, un restaurante creo, tiendas, etcétera. Por ahí en medio también veis que retiro un poco el hilo rojo para hacer toda la parte del eje de simetría, toda la línea esta central de la esquina de la torre. Y ahora con una regla incluso voy a ir midiendo más o menos las divisiones horizontales que tiene estas pequeñitas. No hay que ser exageradamente exactos con esto, no hay que poner las 500 divisiones que tenga, pero sí poner más o menos unas divisiones que tengan la misma distancia entre unas y otras, porque estamos viéndolo desde la distancia y más o menos no hay mucha perspectiva desde tan lejos y entonces todas las distancias en toda la altura de la torre son muy parecidas. Entonces marcamos así aproximado unas líneas horizontales por toda la torre para tener una guía y luego ir haciendo la cuadrícula que hay por dentro.
Para todo este trabajo de lápiz, no sé si os he comentado, me han preguntado alguna gente qué tipo de lápiz uso para que no se quede muy emborronado luego el dibujo al pasar la mano por encima. Yo uso un lapicero de Faber-Castell de 0,7 y una mina de HB que no es ni muy dura ni muy blanda, entonces ve lo suficiente para luego hacer el rotulador y no mancha tanto como una mina B o 2B que, que al pasar la mano por encima luego puede emborronar un poquito la cosa. Y el usar lapicero en vez de lápiz es porque el lapicero normalmente tiene un grosor estándar, igual siempre, no hay que sacarle punta, entonces la línea queda un poco más igual. Sí, yo he probado algunas veces con lápiz, pero la línea queda muy gruesa y va siendo un poco diferente según esté más afilado o menos el lápiz. Entonces al final me he decidido por el lapicero, que es un poquito más regular y más estándar y me da una línea muy fina que me gusta para luego repasarla al rotulador. Bueno, pues ya es cuestión de ir poco a poco haciendo todo el dibujo de la foto inicial, cuadrícula a cuadrícula, así poquito a poco, todos los edificios principales. Para no aburriros, lo he hecho yo ya por mi cuenta y os voy enseñando un poco el resultado de hasta dónde he llegado con lápiz para luego ya pasarlo a rotulador. Os voy enseñando así un poquito en detalle, veis viendo aquí todo el panorama, están todos los edificios definidos, por lo menos la silueta, y algunos tienen algún detalle más, como ventanas y eso, pero veis que hay algunas ventanas que están vacías, no tienen detalle dentro, y luego hay fachadas que están muy simplificadas, es simplemente el contorno y eso, pero bueno, está ya cada cosa en su sitio. Está todo más o menos proporcionado y puesto en su lugar y ya llega el momento de quitar las cuerdas para poder dar mejor el rotulador, ya que está todo en su sitio. Ahora es simplemente ir haciendo los detalles en rotulador y para eso no me hace falta ya las cuerdas. Así que voy a ir quitando todas las cuerdas de la cuadrícula esta. Como os he dicho antes, ahí tengo un vídeo donde explico más en detalle todo este proceso y cómo se hace, materiales, etcétera. Como veis, básicamente es un tablero de contrachapado ligerito, donde de tamaño 70 por 50, donde pego el papel y luego por encima pues le voy poniendo la cuerda alrededor de todo el tablero para que no quede fija, digamos, más que por los extremos y luego la voy tensando para que las cuadrículas se mantengan en su sitio. Entonces, bueno, veis aquí un poco el proceso a cámara rápida, es quitar todos los hilos poco a poco. Estos hilos van, si veis el vídeo este que os he comentado, veréis que en el tablero hay unas hendiduras y es por donde van los hilos. Entonces esto sería ya el resultado final a lápiz. Para dar el rotulador voy a usar un 0,1 de momento para la mayoría de las líneas, luego usaré también un 0,05 para algunos detalles y un 0,2 para los contornos de algunos edificios. Entonces empiezo haciendo este edificio de aquí al fondo, esta cúpula, que es la cúpula de los Inválidos, que está ahí al otro lado del río, cerca de la Torre Eiffel. Y bueno, tiene una cúpula característica dorada y negra y luego una serie de divisiones verticales. Entonces pues voy marcando todas estas divisiones con sus ventanas y eso. Marco también el límite inferior debajo y luego empiezo con otro edificio. Este es un tejado del Louvre que hay más en primer plano. En este caso, como son formas muy grandes y eso, tampoco es imprescindible empezar por lo que está más delante y seguir
por lo que está más lejos, como os he dicho otras veces. Aquí simplemente es ir teniendo cuidado de no pisar un edificio con otro, pero como ya lo he marcado a lápiz de una forma muy básica, no hay mucho peligro de equivocarse. En vez de enseñaros en el vídeo todo el proceso completo, que sería muy largo, os voy a ir haciendo trozos sueltos para que veáis cómo voy pasando a rotulador distintas partes. Este concretamente sería la Torre Eiffel. Voy haciendo ya la silueta. Veis que la silueta es bastante vertical por arriba y se abre un poquito a partir de ese pequeño puntito que hay en medio de la parte superior. Entonces la parte de arriba es bastante vertical y luego ya se abre. Como ya tenemos una guía de lápiz, pues podemos ir siguiéndola más o menos. Intentar que sea simétrica. Ahora ya como no tengo los hilos por delante, pues es más fácil dar un trazo uniforme y regular. Luego voy ya marcando un poco las divisiones de la parte de arriba. Todo esto recordad que es con un rotulador fino de 0,1 y el papel es de 70 por 50, o sea que es un trazo muy fino para que tenga mucho detalle todos los edificios. Voy haciendo aproximadamente la forma de la parte de arriba, que es donde hay una plataforma donde se puede subir a ver París desde ahí arriba. Y luego arriba del todo tiene una antena en la parte superior. Y como en esta foto que veis a la izquierda no hay mucha resolución, más o menos me puede valer para la silueta y para la estructura principal, pero los detallitos, por ejemplo, de la parte de arriba no los veo bien en esta foto. Entonces busco en internet otra foto que sea mucho más en detalle de lo que es la parte superior, la cabeza de arriba de la torre, y, y voy a usar esa foto para hacer un poquito más de detalle en la parte de arriba. Ahora lo voy a poner más cerca. Veis que toda esa parte de arriba a la izquierda veis que es una foto mucho más detallada, ya se ve hasta la gente asomada ahí en la plataforma. Entonces a partir de ahí pues ya voy haciendo las vigas principales en toda la parte del tronco de la torre, sobre todo la línea central, que es la que me va a dividir sobre todo las vigas, y luego ya las bandas que hay en la parte inferior, que veis que tiene una plataforma, un saliente que hace como un alero alrededor de toda la torre. Y luego voy a ir marcando también algunas líneas ahí en medio. Aquí veis que en mi dibujo hay el doble de columnas, digamos, que en la foto. Esto es porque, si os recordáis, la torre que estamos dibujando está un poco girada hacia como unos 45 grados y entonces se ven dos caras de la torre. Hay una cara izquierda y una cara derecha, pero en la foto de detalle que tengo solo se ve una cara. Por eso hay menos vigas en la foto que en el dibujo. Esto lo voy dibujando con un rotulador mucho más fino de 0,05 porque son unas líneas que si la hiciera con un 0,1 o 0,2 cargaría demasiado el dibujo, quedaría demasiada línea negra porque hay muchas vigas. Y ahora voy a seguir con otra parte de aquí, de la parte derecha del dibujo.
Es toda la parte esta de, se ve el Louvre, las Tullerías, el Arco del Triunfo y la Défense al fondo. Es una vista un poco no inventada porque sí existe, aunque en la foto original no se ve. Pero yo sé más o menos viendo los planos y eso que ahí en medio cae toda el, el paseo de la Tullería, los Campos Elíseos y llega hasta la Défense y en medio está el Arco del Triunfo, al fondo el Arco de la Défense y todo eso. Entonces voy a trucar un poquito el dibujo para que salgan todos esos elementos, aunque en la foto no se vean. Veis que aquí en medio también he dibujado la pirámide del Louvre, que está más o menos en esa posición, en el patio ese que da a las Tullerías. Y entonces, pues, aunque en la foto no se ve porque es un poquito más baja que los edificios y no se aprecia, la he puesto ahí un poquito el pico para que se vea que, la, que la pirámide está ahí. Igual que la torre, el arco este del triunfo, que lo he incorporado ahí en Photoshop, si os acordáis al principio del vídeo, que he puesto varios elementos. Uno de ellos fue el arco del triunfo y otro fue toda la zona esta de rascacielos que hay en la Défense. Y entonces ya voy haciendo estos elementos, como por ejemplo el obelisco este de la Concordia, que está también entre las Tullerías y los Campos Elíseos. Y aunque no se ve tampoco en la foto, pues lo he colocado ahí. Aquí voy metiendo algunos edificios de relleno intermedios que estén entre el centro de París y la Défense, un poco para rellenar, porque ahí hay edificios, una zona de edificios continuos hasta el fondo. Aquí voy a marcar un poquito de humo que sale de unas chimeneas, que es un elemento que identifica un poquito la chimenea, le da un poquito de sentido y te hace ver un poco que son chimeneas, porque si no podría ser otro tipo de elemento así de los tejados. Y voy dibujando ya, siempre teniendo en cuenta que lo que está en primer plano va a tapar a lo que está al fondo. Entonces, pues en lo posible hay que intentar siempre dibujar antes lo que está más cerca y luego ya continuar con lo que está al fondo. El arco del triunfo este lo voy a poner lo más simple posible, más o menos con sus proporciones y con su arco central, pero voy a reducir la decoración al mínimo, simplemente poner ahí unos cuadrados que indiquen que hay unas placas ahí, y aquí abajo hay como una especie de estatuas, entonces pongo las estatuas ahí, un poquito del arco y poco más. Simplemente que se reconozca, es una forma bastante reconocible, pero que tenga el mínimo de elementos posibles. Y luego ya voy marcando por ahí en medio algunos edificios de relleno que no son edificios concretos especiales, sino simplemente un poquito de relleno, de siluetas de edificios. Para hacer la zona de la Défense empiezo haciendo simplemente el silueta, todo el skyline de esa parte, con algún edificio un poquito representativo, como puede ser el arco este, es un arco enorme que hay que continúa la línea que va desde el Louvre hasta el Arco del Triunfo a través de los Campos Elíseos y la Tullería, el llamado eje histórico, que es una avenida inmensa que va desde el Louvre hasta la Défense, hasta el Arco, atravesando las Tullerías, Plaza de la Concordia con el obelisco,
el Arco del Triunfo y luego ya hasta el Arco de la Défense, que es este moderno que hay al fondo. Luego ya en la parte derecha pongo algún edificio más, un poquito de horizonte que se ve ahí al fondo. Una vez que tengo algunos edificios ya del fondo, voy a hacer unos detallitos, algunas rayitas horizontales para indicar los pisos de los edificios. Son edificios modernos de oficina, entonces pues la mayoría tienen cristaleras así grandes todo a lo largo del edificio. No son ventanitas pequeñas, sino que son bandas grandes. Entonces se puede indicar bien con unas líneas horizontales, que pongo también algunas en otros edificios intermedios para rellenar un poquito. Una vez que tengo ya todo el dibujo básico de esta parte, por ejemplo, pues voy a utilizar un rotulador más grueso de 0,2 o 0,3 para hacer todo lo que es la silueta del fondo, de la zona de la Défense, y también para remarcar algunos edificios que estén en primer plano y así destacarlos. Si usáis esta técnica de silueteado para reforzar algunas líneas, tenéis que tener cuidado de no pasaros con las líneas que elijáis para destacar, porque si son demasiadas líneas, al final se queda muy cargado y el efecto se pierde un poquito. Entonces, limitaros solo a los contornos de los edificios, el contorno de este obelisco, por ejemplo, este edificio que está aquí en primer plano de la pirámide, luego el fondo también me gusta a mí siluetearlo para destacarlo un poquito, y lo que hay que conseguir es que haya un poco un equilibrio entre líneas gruesas y líneas finas para que algunos elementos destaquen y otros queden más tenues porque tengan las líneas más finas. Bueno, ya luego es cuestión de ir acabando a rotulador todos los detalles. Es un trabajo laborioso, un poco minucioso, pero bueno, si tenéis una tarde libre como esta que está hoy nevando en Madrid, que no tenéis nada que hacer, que no queréis salir, pues en vez de poneros a ver la tele o hacer un puzzle o algo, pues podéis dedicarle un rato a ir haciendo líneas y dibujando un poquito un paisaje urbano como este. Os voy a enseñar un poquito ahora distintas zonas ya acabadas para que veáis un poco el nivel de detalle que le doy a rotulador, y luego ya más adelante lo pasaré a color. Aquí veis alguna zona más en detalle, la zona del fondo de Sacré-Cœur y alguna cúpula, otras zonas así del Louvre. Esto es toda la zona derecha, la zona de la Défense que estamos haciendo antes, un detalle de la Torre Eiffel y alguna cúpula, y otro detalle de aquí al fondo. Este sería ya el dibujo acabado a rotulador, como veis tiene bastante detalle y eso. Y en el siguiente vídeo, que saldrá dentro de unos 2 o 3 días, ya os enseñaré un poco el proceso de hacerlo a color para que quede detallado. Es una superficie grande, entonces habrá que trabajar
los fondos bastante, en bastante extensión y luego ya en seco ir añadiendo detalles. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, que os animéis a hacer alguna acuarela así, igual no tan grande, pero bueno, grandecita, que tenga sus detallitos y eso, a partir de una foto detallada. Y espero que os haya gustado el vídeo. Os espero entonces en el próximo para ver la segunda parte. Gracias.